¿Dejaría de ser su papá? No. Mucha mala suerte, una pierna. ¿Dejaría de ser su papá? No. Ahí viene en este caso la otra situación. Supongamos que fallece, en el peor de los casos. ¿Dejó de ser el papá porque falleció? Yo creo que la respuesta vuelve a ser no. Y entonces lo que tendríamos que preguntar es, ¿qué tendría que perder esta persona para dejar de ser el papá de ese niño? Es decir, eso que por lo tanto tendría que perder, tendría que ser entonces su signo distintivo, su rasgo mínimo de preocupación, como cual vamos a sintetizarlo. Tenemos acá un ladrillo. Ok, aquí está el ladrillo, entonces está todo genial, ¿no? Bien, ¿qué pasa entonces? Yo sé que ustedes saben la respuesta. Si ese ladrillo se parte a la mitad, pues entonces queda medio ladrillo. Uy, son geniales, ¿ya ven? ¿Y qué pasa entonces si esa mitad la corto otra vez a la mitad? Pues queda un cuarto. Bien. Y si ese cuarto lo parto a la mitad, pues me queda un octavo. Y así podríamos ir hasta finalmente va a llegar el momento en el que va a haber un punto que no voy a poder yo dividir por lo pequeño que está. Y eso es algo que los griegos ya conocían con el nombre de átomo. Entonces el átomo sería como la unidad mínima de toda esta situación que tendríamos acá. ¿Y qué es lo que pasa? Átomo significa A, que es negación, y tomé, que significa corte, o sea, el átomo es lo que no se puede dividir o cortar. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes prueban o se comen ese átomo de ladrillo, va a saber a ladrillo. Obviamente no va a saber a pollo ni a nieve, no, 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 va a seguir siendo a ladrillo. ¿Por qué? Porque esa pequeña cosa es entonces lo que hace que esto se constituya como toda una unidad. Entonces, nosotros podríamos encontrar en la parte del papá, no, solamente la parte biológica, que nosotros conocemos entonces con el nombre como tal de célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La célula sería la unidad mínima del papá, pero el átomo sería para el ladrillo. Ahora, vamos a tratar de encontrar, así como nosotros estamos viendo la parte de la célula y la parte del átomo, qué es lo que hace que cada una de las bellas artes entonces sea una bella arte como tal. Ok, ¿qué es lo que yo le puedo quitar a la pintura para que deje de ser pintura? Por ejemplo, regresamos a la Mona Lisa, el ejemplo más famoso. Si yo la quito del Museo del Louvre y la paso al Museo del Prado en España, ¿deja de ser pintura? No. Ok. Si yo le quito su marco de 45,000 euros, ¿deja de ser pintura? No. Si le quito su blindaje antibombas y no sé qué, ¿deja de ser pintura? No. Y entonces ahí vamos por la respuesta. Podríamos pensar, si le quito el diseño, ¿deja de ser pintura? No, porque todas las bellas artes tienen un diseño básico. Incluso todas como tal tienen que tener un bosquejo. Ahora, ¿qué es lo único que yo podría quitarle a la pintura para que deje de ser pintura? Pues la respuesta básica tendría que ser el color. ¿Por qué? Porque no puedo hacer pintura si no tengo colores. No sea chismoso, profesor. Los dibujos que se hacen a lápiz, exactamente, el lápiz te está dando una tonalidad de gris. Por lo tanto, estamos hablando de que lo único que no le podemos quitar a la pintura sería el color. Pues ahí está razón. Vendría la escultura. Entonces, ¿cuál sería para la parte de la escultura? Pues aquí encontraríamos entonces que aquello que no le tendríamos que quitar a la escultura tendría que ser algo a cual la mantiene. La primera respuesta que se nos puede ocurrir, pues le quito el material, ya le quito el mármol. No, porque tendríamos algún otro. Le quito también el diseño, el bosquejo que se hizo, no, porque eso lo tendrían automáticamente todas las demás artes. Entonces tendríamos que encontrar algo, así como a la pintura le quitamos el color para dejar de ser pintura. ¿Qué sería aquello que se le tendría que quitar a la escultura? Pues la respuesta sería básica. ¿Por qué razón? Porque estaríamos hablando entonces del relieve. Ahí encontramos la diferencia. Las esculturas al principio fueron hechas para ser tocadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que los distingue de todas las demás bellas artes. Si a la pintura le está distinguiendo el color, a la escultura entonces le estaría distinguiendo el relieve que está tomando, ¿no? Ahora vamos con la que habíamos mencionado y que tal vez suena un poco complicado. ¿Qué pasa con la arquitectura? ¿Cuál sería el movimiento o la mínima parte de la arquitectura que la está haciendo como arte, o sea, diferente, así como al color la pintura, así como al relieve la escultura? Pues entonces aquí vamos a tratar de hacer comparación. Si estuviéramos en la escuela, estaríamos utilizando, por ejemplo,
los edificios que están alrededor, que todos nosotros ubicamos. Y podríamos pensar, profe, pero ¿eso qué tiene de arquitectura? Ese cuate hizo un montón de departamentos en un pedacito de 6x4 y entonces metió a 500 personas en un lugar. Exactamente, eso es lo que hace a la arquitectura un arte. ¿Por qué razón? Porque entonces sería el espacio. No puede existir una obra, una bella arte como la arquitectura si no tenemos un espacio donde construir. Entonces la distribución es la que hace específica a la parte de la arquitectura. Sería como para el color la pintura y como para el relieve la escultura. Y entonces yo sé que esta sí la van a conocer porque esta es básica. ¿Por qué? Pues porque todos les gusta la música y entonces la primera respuesta lógica pero incorrecta sería las notas musicales. No, no es lo mínimo de la música. Entonces, los instrumentos, no, porque te podrías hacer música sin ese aspecto. La letra de las canciones, no, porque existe música que no tiene por lo tanto la parte de la letra. Ok, entonces ya vimos todas estas respuestas que no son correctas. Entonces, ¿qué es lo que hace a la música música? ¿O cuál sería en este caso su unidad mínima? Pues fácil, no lo van a creer, pero estaría siendo el silencio. Porque nosotros cuando metemos los silencios en cualquier secuencia musical es lo que lo está haciendo interesante. Entonces, si yo tuviera solamente seguidos, hagan de cuenta, do, 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 no sonaría bien. ¿Por qué? Porque estaríamos sencillamente ante un sonido completo y monótono. Entonces, ¿qué es lo que lo hace más musical? Las pausas que vas metiendo. O sea, no es lo mismo estar con un do, la, no. Ya metes otro aspecto, digamos, un silencio entre cada cosa. Si tú le metes, pues ya te suena diferente. Do, la. Ahí encontraríamos entonces la importancia que tiene el silencio. Para todos aquellos que les gusta la música electrónica, sueltan una secuencia y precisamente para que entre esa secuencia tienen que meter un silencio para que entre la otra situación. Entonces, eso es lo que está haciendo. Si no existiera el silencio para la música, serían un montón de notas desacordes que no funcionarían. Ahora, para poder avanzar, entonces iríamos con la parte de la danza. Esta sí es sencilla, no creo que haya ningún problema. Estaríamos hablando del movimiento. ¿Por qué? Pues porque sencillamente eso es lo que hace a la danza como tal, ¿no? Aquí que nos equivocamos un poco, corregimos, estamos hablando entonces del movimiento, que sería la palabra correcta, ¿no? Bueno, ahí quedó un poco raro, pero pues estamos hablando del movimiento, ¿no? Entonces, esa sería para la situación de la danza. Tachamos el de acá para que no haya confusiones de que no lo pusimos bien y todo este tipo de aspectos. Y pues bueno, ponemos el movimiento, ¿no? Entonces, ya que vamos descubriendo, estamos llegando ya al punto como tal. Para el cine, aquí esta es nueva, aquí no sería por ejemplo, imágenes en movimiento. Estaría siendo entonces la parte para el cine y ahora sí viene la parte que esperábamos, ¿no? ¿Qué sucede con la literatura? ¿Cuál sería la unidad mínima de la literatura? Pues está sencillo. ¿Por qué razón? Porque la literatura estamos hablando que serían precisamente las letras y las palabras. Y entonces ahora sí ya vamos cerrando todo. Ahí tendríamos entonces a esta situación como la parte mínima de la literatura, así como el átomo va a ser al ladrillo, la célula a cualquier ser humano, el color a la pintura, el relieve a la escultura y como las demás vimos, lo que forma la literatura van a ser las letras y palabras. Ok, profesor, sí ya le entendí, pero entonces, ¿qué demonios tiene que ver lo que nos dijo del sujeto que invita a una fiesta a todos los demás? Pues fácil, lo tenemos sencillo. ¿Qué va a hacer? Pues que entonces digamos que la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la danza y el cine serían el sujeto A. O sea, todos estos tipos que aquí pusimos estarían siendo el sujeto A. ¿Por qué? Porque no tienen una independencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, vamos a poner un ejemplo rápido, ¿no? Yo les doy todos los colores del mundo. Explíquenme qué es la pintura. No van a poder, estarían haciendo más pintura, pero no me la podrían explicar. Yo les doy todos los silencios del mundo. Expliquen qué es la música. Imposible, porque no estarías diciendo nada. Y entonces viene lo siguiente. Todos estos que les dije es el sujeto A. La literatura estaría siendo entonces el sujeto B. ¿Por qué? Porque es independiente y puede moverse al lugar donde sea. ¿Por qué? Porque entonces yo les puedo decir, les doy
todas las letras y palabras del mundo. Explícanme qué es la literatura. Ah, pues fácil. La literatura es la bella arte que utiliza a la palabra como medio de creación estética. Y ahí está entonces la definición de literatura usando las mismas letras. Por esa razón, esto se vuelve el sujeto B del ejemplo que les puse. Es decir, la literatura puede autodefinirse y definir a las demás. ¿No me creen? Vamos con la pintura, la Mona Lisa. Entonces, ¿cómo sé yo que esa pintura es la Mona Lisa? Porque tuve que utilizar letras para formar su nombre, es decir, préstame tu unidad mínima. ¿Cómo sé que se llama esa canción? Ahí ni se diga, pues sencillamente tuve que utilizar letras y palabras para poder nombrar el título de mi canción, mínimo para decir el título de la escultura, y ahí es donde, entonces donde nos damos cuenta de toda esta parte. Entonces espero haya servido, hasta aquí ya vamos con el concepto como tal de literatura, y pues bueno, nos estaríamos viendo en algún otro video, ya una vez que se regularice toda esta parte. Entonces, pues ojalá les haya gustado esta definición. Ahí la tenemos. Recordemos que es la palabra tanto oral como escrita y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y pues bueno, fue un gusto volver a verlos por acá y esperemos las indicaciones que se les deja en su grupo respectivo. Muchas gracias por su atención.